Ahora sí. No, me había parecido algo en la pantalla y no sé de dónde salió. Bueno, como les decía, el segundo requisito es que expresamente se establezca en el cuerpo de la escritura, en donde se constituye la garantía, que esa garantía es de máximo. Con lo cual, esto unido al primer requisito encuentra un sentido de la siguiente manera, o sea, habría que formularlo así. La garantía se constituye en seguridad de un crédito indeterminado cuya causa nació y es tal o cuya causa todavía no nació. No importa, pero ese crédito o esta garantía no puede superar 10 millones de pesos, el equivalente a 10 millones de pesos. Ese es el monto máximo. Pero además, nosotros aquí, que estamos constituyendo esta garantía, estipulamos y dejamos sentado que esta es una garantía de máximo. Ahora vamos a ver cuál es su significado o el significado de esta estipulación. El significado es: el tercero de estos elementos es el plazo al que se sujeta, el que no puede exceder de 10 años. Entonces, fijado el monto máximo, expresada la formulación de las partes de que esta es una garantía de máximo, y fijado el plazo, que no puede exceder de 10 años, quedó constituida una garantía, vamos a imaginar una hipoteca, por un término de 10 años. ¿En seguridad de qué? De una obligación que todavía no nació. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El código dice en su actual formulación, es decir, por la reforma de la ley 27.271, que la garantía subsiste no obstante el vencimiento del plazo en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que durante ese plazo que las partes fijaron, que puede ser de 2, de 5, de 8, pero no puede superar los 10 años. Es decir, vamos a imaginar que pusieron 10 años. Bueno, muy bien. Todos los créditos que nazcan dentro de ese plazo van a entrar en la garantía y van a estar asegurados por esta garantía, como si hubieran existido desde el primer día. Por eso se llama abierta. Es una garantía abierta a lo que vendrá. Pero lo que vendrá no puede pasar en cualquier tiempo. Tiene que pasar dentro del plazo previsto por las partes, que no puede exceder de 10 años. Si el plazo se cumple, la garantía subsiste respecto de esas obligaciones, no obstante el vencimiento del plazo, pero es en seguridad de todos aquellos créditos nacidos durante la vigencia del plazo. ¿Esto lo entendieron? ¿Lo entendieron más o menos? Pero lo que no queda en claro es que es una garantía de máximo. Ahora lo vamos a poder comentar. Espérenme un segundo.
Ya está, discúlpenme. Bueno, el tema es muy sencillo. Ustedes tienen que distinguir entre lo que es una garantía cerrada, para denominarla de alguna manera, de una garantía abierta. La garantía cerrada es aquella que una vez constituida se hace respecto de créditos u obligaciones que han nacido antes o al momento de la constitución de esa garantía. Imaginemos una hipoteca, se constituye en garantía de un crédito existente. Entonces, esa hipoteca es una hipoteca cerrada. ¿Qué quiere decir que es cerrada? Quiere decir que esa hipoteca no permite el ingreso de cualquier otro crédito, sino que está circunscripta a ese crédito existente. A diferencia de este supuesto, está la llamada garantía abierta. Esa garantía abierta es la que se constituye en seguridad de créditos indeterminados, que no nacieron todavía, que a lo mejor existe su causa, pero no existe la obligación todavía, y por lo tanto las partes ya se están garantizando que esa obligación, en caso de que nazca, la garantía la va a cubrir. Este otro supuesto se denomina garantía abierta. Pero claro, por una cuestión de seguridad jurídica, y acá voy a contestar la pregunta, por una cuestión de seguridad jurídica, esto que puede permitir la circulación del crédito, etcétera, porque las partes pueden prever circunstancias crediticias futuras y pueden asegurarlas, bueno, esto no puede caer en tanta incerteza. Algunas cuestiones deben estar determinadas. Entonces, ¿cuál es la determinación o los recaudos que cobra el legislador o que impone el legislador? Primero, que se sepa hasta dónde va a llegar la garantía, es decir, cuál es el monto máximo que va a cubrir la garantía por aquella obligación que todavía no nació. Por eso se la denominan garantías de máximo, porque esa denominación responde a la siguiente configuración. Voy a garantizar un crédito futuro e indeterminado, pero hasta este monto máximo. Entonces, en virtud de eso, de ese límite que se imponen las partes y que dicen para ellos y para los terceros, hasta aquí va a llegar la garantía, hasta aquí va a cubrir la garantía, eso es lo que determina la denominación máximo. Pero además, las partes así lo deben precisar y establecer en el mismo cuerpo de la escritura que vuelca el contrato en el que se constituye la garantía, diciendo, esta es una garantía de máximo. ¿Está contestada la pregunta? Creo que me la hizo Gabriel Toroncone, la pregunta. ¿Quedó contestada? Quedó claro que se la denomina así porque las partes dicen, no sabemos cuál va a ser la obligación, pero tampoco podemos firmar un cheque en blanco porque sí. Entonces, ¿qué decimos? Esto va a estar limitado en cuanto al tiempo
como máximo 10 años, va a estar limitado en cuanto al monto, que como máximo no va a poder superar los 10 millones de pesos, por poner un ejemplo, y además expresamente decimos nosotros que esta es una garantía de máximo. Cumplidos estos 3 recaudos, es posible garantizar créditos indeterminados. Ahora, ¿qué pasa? Si se ejecuta un crédito nacido durante ese plazo previsto por las partes, pueden suceder 2 cosas, siempre que el crédito haya nacido dentro del plazo. Si nació fuera del plazo, no está amparado por la garantía. Pero si nació dentro del plazo, pueden suceder 2 cosas. Que puede estar cubierto ese crédito por la totalidad del monto máximo previsto por las partes, en cuyo caso la garantía cubre la totalidad del crédito y sus accesorios, es decir, intereses, costos, etcétera, es decir, todos los accesorios del crédito, por todo concepto. Y otro supuesto puede darse cuando el monto de esa obligación exceda el máximo previsto por las partes. Y en ese caso, ¿qué pasa? En ese caso pasa lo que es lógico. La garantía cubre hasta el monto máximo. Y lo demás no está dentro de la garantía. Y si hay multiplicidad de acreedores, bueno, cobrará a prorrata, sin privilegio, es decir, no entra en la garantía, en el derecho real de garantía. ¿Comprenden esto? Ese es el régimen. Esa es la modificación que ha consagrado el legislador y que es mucho más clara que la que surgía del primer texto de este Código Civil y Comercial en el mismo artículo, que era bastante confuso, por así decirlo. Si esto más o menos lo comprendieron, si tienen alguna duda, pregúntenme, que yo no me ofendo, porque no es un tema sencillo. Si hay algo que ustedes no entendieron, les pido que sin ningún tipo de cuestionamiento me lo hagan saber. Yo tengo una duda. Sí, cómo no. En el caso de que la garantía sea muy excesiva que se haya pactado, en ese caso puede haber algún tipo de dispensa judicial en caso de que se llegue a juicio. ¿Cómo que sea excesiva? ¿Qué significa eso? Claro, por ejemplo, que no sé, que se convierta en una deuda dineraria, digamos, la garantía, que sea en dinero, sea, no sé, un monto que sea irrisorio. ¿Por lo grande o por Claro, lo pequeño? ¿Eh? por lo grande, por ejemplo. Se me ocurre el ejemplo de lo grande. Bueno, las partes, ellas mismas son las que lo pactan. Normalmente estas garantías, cuando se estipula el monto máximo previsto, normalmente se lo hace en moneda extranjera. Esto está asociado a la moneda extranjera. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque como nuestra moneda es tan sensible al paso del tiempo, bueno, no puede servir de parámetro. Miren, a ver, yo voy a repetir algunos conceptos que no los dije porque supuestamente ustedes los conocen cuando estudiaron Derecho de las Obligaciones
y en particular vieron lo que se llaman las obligaciones dinerarias. Pero voy a tratar de refrescar algunos conceptos para los que los vieron y para que los que no los vieron, más o menos avanzar en ese sentido. En la teoría jurídica del dinero hay autores, a mí me gusta un alemán que escribió sobre un tratado sobre este tema, justamente se llama Teoría Jurídica del Dinero, y el autor es Nussbaum. Bueno, el dinero, en primer lugar, no es un fenómeno jurídico. El dinero es un fenómeno extrajurídico que el derecho toma como toma tantas otras realidades que se dan fuera del plano jurídico y las incorpora para regularlas o para incluirlas en su regulación. Pero el dinero es un fenómeno económico, financiero, por supuesto. ¿Y cuáles son sus dos notas características en su vinculación con el dinero? Con el derecho. Las dos notas características son, en primer lugar, que el dinero es una suerte de metro o patrón que sirve para expresar, en este caso, el valor de las mercancías en el mercado. Así como está el litro, el kilo, el metro, etc. Bueno, el dinero es también una unidad de medida. En este caso, ¿de qué medida? Medida del valor de las mercancías en el mercado. Nosotros podemos medir los valores recurriendo a esta unidad de medida que es el dinero. El dinero no es un valor universal. Hay distintas monedas que expresan esas cuantías. Cuando nosotros teníamos una moneda estable, no había la menor dificultad. ¿Por qué? Porque proyectada en el tiempo, o proyectado en el tiempo, el valor de las mercancías podían preverse, y de esta manera, recurriendo a la unidad de medida que era nuestra moneda, prever la cuantía de las obligaciones. Es decir, que en una primera función, el dinero es unidad de medida. Pero además, el dinero es un medio de pago. ¿Por qué? Porque todas las obligaciones, sean consideradas en su naturaleza como en sus últimas consecuencias, terminan siendo determinadas o determinables en dinero. ¿Por qué? Porque si se trata de una obligación de hacer y no se cumple, se termina resolviendo en daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios se expresan en dinero. Justamente cuando el deudor ejecuta una garantía, no está cobrándose el hacer o el no hacer in natura. Porque si, por ejemplo, la obligación era de pintar un cuadro, al ejecutar la garantía no le van a llevar la mano coercitiva o coactivamente al deudor para que lo pinte. Es imposible eso. Sería un absurdo. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve con la indemnización que se estipuló a los fines del incumplimiento. Es decir, ¿cómo responde? Y bueno, esta es la responsabilidad, está expresada en esta suma de dinero.
como medio de pago, el dinero prevé que cumplido ese pago, efectuado ese pago, el deudor se libera de la obligación garantizada y la garantía se extingue. Claro, cuando decimos garantías, decimos tiempo, porque la garantía tiene un sentido cuando al deudor se le da crédito. Y justamente quien dice crédito, dice tiempo. Yo creo que mi deudor me va a pagar y le doy tiempo, le doy plazo para pagar. Pero claro, al tener que expresar la cuantía de esa obligación en una suma de dinero, el dinero tiene que ser mínimamente creíble como nuestro propio deudor. Si el dinero no es creíble porque no expresa la función de unidad de medida de manera adecuada, es decir, si el valor que nosotros, o la medida que nosotros tuvimos en miras, era esta, y luego con el tiempo vemos que el dinero así expresado se corresponde con un valor muy inferior, vamos a necesitar muchos segmentos, muchas unidades de medida para volver a expresar ese valor que inicialmente tuvimos en cuenta al contratar y al constituir la garantía. Eso es la inflación, eso es la desestabilización monetaria y eso es la frustración de la garantía inicialmente prevista. Y por qué no, si vamos más lejos, la frustración del crédito. Entonces no hay más crédito. La garantía ya ni siquiera se constituye. En este momento, de la única manera que se puede constituir una garantía es en otra moneda. Y aquí aparece el problema de las garantías constituidas en moneda extranjera. ¿Está contestada la pregunta? Sí, me la contestó con lo del principio, me dijo que no, que se va a lo que establecieron las partes. Sí, Perfecto. lo que pasa es que lo que establecieron las partes tiene que ser previsible y para que lo sea tiene que obviamente apoyarse, tiene que basarse en una estructura creíble. La estructura es creíble cuando la moneda es estable y creíble. Si la moneda no es creíble ni estable, es imposible proyectar una garantía y una situación crediticia en el tiempo. Perfecto. Lo único que se me Entonces, ocurre, no recuerdo ahora bien, creo que es el artículo 765, que permite pagar el equivalente cuando se pasa por... ahí vamos, ahí vamos. Ahora vamos para ahí. Para llegar ahí vamos a hacer un poquito de historia, porque si no, no comprendemos cuál es el sentido. En el código de Vélez-Sarsfield, había un artículo que estaba dentro de las obligaciones dinerarias, que era el artículo 617. El artículo 617 decía que cuando el deudor se hubiera obligado a pagar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación será considerada como de dar cantidades de cosas. Dos artículos más adelante, en el artículo 619, el Código Civil de Vélez-Sarsfield, ese mismo código consagraba una obligación alternativa de fuente legal que le permitía al deudor liberarse pagando no en moneda extranjera, es decir, no en la moneda prevista por las partes, la que se obligó a dar, sino
en el equivalente a esa moneda en su cotización al día del vencimiento de la obligación, pero obviamente pagando en moneda de curso legal. Es decir, que el deudor podía o pagar la suma debida en la moneda en la que se obligó, moneda que no es la de curso legal, o no era, o en la moneda de curso legal a la cotización de la moneda del contrato, de la moneda a la que se había obligado el día del vencimiento de la obligación. Es decir, ¿cuánto cotiza hoy que vence la obligación? X, bueno, doy el equivalente en moneda de curso legal. Este esquema, estas dos normas, fueron interpretadas de manera diversa por la doctrina. ¿Por qué fueron interpretadas de manera diversa? Primero porque no se conoció o no se conocía fundamentalmente la verdadera razón por la que Vélez Sarsfield consagró este esquema. Y segundo, porque ese desconocimiento estaba teñido de ideología barata. Cuando le agrego el calificativo de barato a la ideología, es porque la ideología en sí misma no es ni buena ni mala. Cada uno tiene derecho a pensar como más le guste o como crea, porque para eso hay libertad de ideas. Pero es barata cuando la ideología tiende a distorsionar un esquema legal y a desinterpretarlo aduciendo razones ideológicas. ¿Por qué Vélez Sarsfield consagró ese sistema? Era un vendepatria, era un sujeto deleznable que defendía los intereses extranjeros. No, todo lo contrario. Vélez Sarsfield, advirtiendo cuál era el sistema que movilizaba nuestro comercio con el exterior, ese comercio fundamentalmente lo teníamos en el puerto de Buenos Aires. En ese puerto, nuestros comerciantes comenzaron a intercambiar mercancías con los barcos que venían de afuera. Y esa libertad de comercio es la que nos hizo crecer, porque hasta ese entonces hubo lo que se conoció como un sistema monopólico que establecieron los Austrias, la Casa de Austria, que era la que gobernaba en España hasta que llegaron los Borbones, que se daba lo hacía bajo la práctica del sistema de flotas y galeones. Lo que les sobraba de Europa nos lo traían acá y nos lo vendían al precio que se les ocurría, porque éramos sus colonias, y nos vendían lo que les parecía. Con lo cual, para comprar lo que realmente necesitábamos y pagar precios más razonables, esa libre competencia que impedía el sistema de flotas y galeones comenzó a darse en el marco de la delincuencia, de lo ilícito, que fue el contrabando. Bueno, nuestros comerciantes solo pudieron hacerse de mercancía extranjera gracias al contrabando. Pero esto tenía que terminar. Cuando el Código Civil se sanciona, ya no éramos una colonia, éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego se transformaron en la Argentina, y después dictaron su constitución, obviamente como un país independiente.
esa Constitución nos organizó como Estado, y como consecuencia de ese Estado nacional organizado, se sancionaron los códigos de fondo, civil, comercial, etc. Bueno, en esta norma, el Código Civil, ese cuerpo legal les permitió a nuestros comerciantes establecer un intercambio lícito con los extranjeros que nos venían a vender, y claro, nos vendían en moneda extranjera, y nuestros comerciantes se obligaban en moneda extranjera, rupias, liras, francos, libras. Pero ¿qué pasaba si no conseguían la moneda o no podían adquirirla a cualquier cotización para tener que pagar lo que habían comprado? Nuestra ley les permitía comerciar y liberarse de las deudas pagando en el equivalente. ¿Cómo? Estableciendo ese sistema. Esa es la razón por la que se consagró esta obligación facultativa de fuente legal, para permitir que nuestros comerciantes en operaciones lícitas pudieran liberarse de aquellas obligaciones que inicialmente fueron pactadas en moneda extranjera que no conseguían, monedas que no conseguían. Esto dista mucho de aquellos criterios que desinterpretaron el esquema legal y que lo denostaron. Entonces, cuando en tiempos de inflación nuestra moneda comenzó a sufrir una acelerada depreciación en desmedro del comercio, de las transacciones, etcétera, etcétera, y se constituían, por ejemplo, hipotecas en moneda extranjera, comenzaron a sostener algunos autores que las hipotecas no podían constituirse en moneda extranjera porque la moneda no era dinero, era cosa. ¿Por qué? Porque la ley decía que la obligación debía considerarse como de dar cantidades de cosas. ¿Pero para qué lo decía ese 617? Lo decía para llevarnos al 619, que en esta obligación facultativa de fuente legal permitía a nuestros deudores liberarse pagando en el equivalente en la moneda de curso legal. Era muy sencillo el esquema. Ahora, si se lo miraba de manera tergiversada, sesgada por un ideologismo, entonces nunca lo íbamos a poder aplicar adecuadamente. Claro, así pasaron cosas. Les voy a contar un caso emblemático, que es el caso Santa Marina. En el caso Santa Marina se dio la peculiaridad de que en el año 1986, 85, 84, la verdad, por los 80, o un poquito más tal vez, un poquito más, 87 por ahí, el Sanatorio Güemes, emblemático establecimiento, en otros tiempos considerado un ejemplo. Bueno, para esos tiempos no había, el sanatorio no tenía ni para jeringas. La gente tenía que llevar su propia jeringa, el algodón o la gasa, porque el establecimiento no tenía.
no andaba el tomógrafo, no se podían sacar radiografías, era un desastre, una miseria. Bueno, el gobierno de turno solicitó un crédito en el marco de una renegociación de la deuda externa. Esa operatoria se conoció con el nombre de on-lending, que significa algo así como un représtamo, de modo que lo que debo me lo pasan al haber, y en la columna del haber, ahí es como que tengo más oxígeno y entonces puedo pedir más crédito para hacerme de tecnología y de los elementos indispensables para la salud de la población. Bueno, el crédito fue concedido. Y si no recuerdo mal, el acreedor era el Chase Manhattan Bank. Por supuesto que se trataba de un crédito en dólares, cuya garantía era el propio inmueble del Güemes. Bajo esos términos se había conseguido el crédito para que el sanatorio pudiera volver a establecer su equipamiento, a mejorarlo, a restablecerlo. Bueno, se redactó una hipoteca, una escritura hipotecaria, que era un verdadero libro porque transcribía resoluciones de la Secretaría de Comercio, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que se les ocurra estaba en el cuerpo de esa escritura, más allá de las condiciones específicas de la operación. Bueno, se firma, y a la hora de tener que inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble de la capital federal, el director del registro no lo rechazó. Y lo rechazó porque aplicó un decreto, que era el decreto 2080 del año 80, que era el decreto que regulaba el funcionamiento de los registros en la capital federal, territorio nacional de Tierra del Fuego, que por entonces no era una provincia, e islas del Atlántico Sur, Antártida e islas del Atlántico Sur. Nunca en la Antártida hubo un registro inmobiliario, y tampoco en Malvinas ni en Georgia, por lo menos no argentino. Pero a veces se legisla sobre lo que no existe. Bueno, rechazada la inscripción de esa hipoteca, en virtud de lo que el director invocó como aplicable, que era el artículo 125 de aquel decreto 2080 del año 80, que decía que debía estar expresado en moneda de curso legal, moneda nacional. ¿Qué hacer? Se imaginan que lo que menos podía hacerse era levantar el teléfono y llamar en aquel momento la telefónica era Entel, así que también teníamos que rogar de que pudiéramos efectivamente comunicarnos con el exterior y decir, bueno, muchachos del Chain Manhattan, ¿podrá ser en Australia? Porque el director del registro de la capital no nos deja inscribir la hipoteca. Eso no lo podíamos hacer. Entonces, el escribano Santamarina, que era el autorizante de esa escritura hipotecaria, recurrió por la vía contencioso registral ante la Cámara Nacional en lo Civil de la capital. Y en un fallo memorable, la sala C de esa Cámara dijo, en primer lugar, el decreto 2080 del año 80 es inconstitucional.
en el fondo y en la forma. Específicamente el artículo 125 también lo es. ¿Por qué? Porque consagra la necesidad de tener que expresar en moneda de curso legal el contenido de un contrato que fue expresado en moneda extranjera. En tercer lugar, la moneda extranjera no es cosa, es dinero. No es dinero acuñado en este país, no es dinero de curso legal, pero es dinero. Por lo tanto, son válidas las hipotecas constituidas en seguridad de dar moneda de curso legal que no sea el de la República, es decir, moneda extranjera. Pero además es absurdo sostener que la moneda extranjera no sea dinero, porque el legislador, en primer lugar, no decía que el dinero o que la moneda extranjera no era dinero. Decía que la obligación debía considerarse como una obligación de dar cantidades de cosas. Es decir, como si fuera una obligación de dar cantidades de cosas. ¿Para qué? Para llevarnos al 619 que establecía esa obligación facultativa de fuente legal que le permitía a nuestros comerciantes deudores en moneda extranjera liberarse pagando el equivalente en la moneda de curso legal en la República. Es un acto de soberbia de muchos legisladores o de funcionarios o gente del poder que cree que puede cambiar la naturaleza de las cosas por un decreto o por un acto de voluntad. Es decir, yo no puedo decir que a partir de mañana un perro no es más un perro, es un gato. En la historia existe un ejemplo en la Rusia zarista de quien, viendo a su pueblo morir de a miles por la peste, acorralado, decretar que los enfermos debían sanarse. Mandó a sanarse los enfermos por ley. Y se siguieron muriendo, igual que antes, hasta que se descubrió que esa peste provenía de la picadura de la pulga de una rata. Y gracias a eso se pudo conseguir la manera de sanar y de encontrar el antídoto. Más graciosamente, hay una película de Woody Allen que habla de los dictadores y de las repúblicas bananeras. Se llama justamente Bananas. Bueno, allí el dictador de turno un día se levanta y dice: desde mañana el idioma oficial es el sueco. Y la ropa interior se va a usar por encima de la de calle. Y al día siguiente siguieron hablando el mismo papiamento que se habla en esas islas o en esos países, y la ropa interior se sigue usando por debajo de la de calle. ¿Por qué? Porque las cosas pertenecen al campo del ser. Ontológicamente
pertenecen al campo del ser. Y mediante el deber ser, por cierto ideal, de otra dimensión, no se puede cambiar la naturaleza de las cosas de otra dimensión, que es el ser. Eso es lo que a veces nos sucede y debemos enfrentarnos. Por un concepto ideológico se pensó que el legislador atentaba contra la nación porque al permitir las transacciones en moneda extranjera se destruía la moneda acuñada por el Estado y por lo tanto atentaba contra nuestra soberanía. Absurdo. Al contrario, se permitía a nuestros comerciantes poder negociar, traer mercancía que necesitamos, insumos, y liberarse de sus obligaciones pagando con el equivalente en moneda de curso legal. Cuando luego vino la convertibilidad, ley 23928, se reformó esto y la obligación de dar moneda extranjera fue considerada lisa y llanamente dineraria por aquel 1 a 1 que duró algunos años. Este código, en ese artículo que acabaron de mencionar, 765, vuelve a decir algo de manera bastante peculiar. Digo peculiar por no decir otra cosa. Transcribiendo prácticamente la fórmula anterior, el 766 dice algo bastante peor. 765, perdón. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Punto. Seguido. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Vuelve a aquel esquema 617, 619 del Código de Vélez Arfiel, con un gravísimo error. En el Código de Vélez Arfiel existía la categoría de obligaciones de dar cantidades de cosas. Y en este código no. Ha sido suprimida. Con lo cual se está remitiendo a una categoría que el propio código no consagra ni reconoce. Esta es una demostración cabal de cómo se legisla en este país. Mal que nos pese, pero se los tengo que decir, porque para eso estoy al frente de una clase, para transmitirles lo que ocurre cuando no se legisla bien. Cuestión actual. ¿Es de orden público esta norma? ¿O no? Si es de orden público, las partes no pueden apartarse de ella. Y toda disposición convencional, todo acto de voluntad, estipulado de manera contraria, queda sin ningún valor. Pero si no es de orden público,
entonces la norma será supletoria. ¿Por qué nos preguntamos esto? Nos preguntamos esto porque cuando alguien pacta una garantía en moneda extranjera, vamos a decirla en toda su expresión, en dólares, porque eso es lo que el mercado utiliza. Si queremos un préstamo hipotecario, no hay otra posibilidad de que nos presten en otra moneda que no sea extranjera, y en general se trata de dólares. Entonces quiere decir que el crédito está circunscripto únicamente a la moneda extranjera. Cuando digo el crédito hipotecario, sobre todo, estoy hablando de la herramienta que ha servido, sirve y servirá por bastante tiempo para el acceso a una vivienda digna. Nuestros habitantes, los habitantes de esta nación, tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario para adquirir una vivienda digna solo a partir de un préstamo en moneda extranjera, porque nuestra moneda no sirve como instrumento del crédito, porque al cabo de un año, 2, 3, mucho menos 20 o 30, como son las verdaderas hipotecas que tienen por finalidad la adquisición de un inmueble, bueno, obviamente que en 30 años nuestras monedas, basta mirar para atrás qué pasó en los últimos 30 años para darnos cuenta cuáles eran los valores y cuáles son en la actualidad. Obviamente que no se trata de una disposición de orden público. Es una disposición que es supletoria. Pero si las partes pactaron, como habitualmente se hace, que es que se debe pagar en la moneda del contrato y que no se puede pagar en el equivalente, bueno, en ese caso las operaciones todavía van a seguir vivas. De lo contrario, no va a poder accederse a crédito alguno. No ya por esto del pago en la moneda, sino por la cotización. ¿Por qué? Porque tenemos diversas cotizaciones. Entonces, a la hora de tener que devolver, en primer lugar, las partes, ningún acreedor va a aceptar, si entregó moneda extranjera, entregó dólares, que se les pague en pesos a la cotización oficial, que es prácticamente el 50% o el 60% del valor de mercado que tiene esa moneda. Y todo esto es consecuencia de un sistema pernicioso, por lo menos desde mi visión, más allá del gobierno de turno, más allá de las concepciones. La vivienda es una de las cosas más dignas que se pueden adquirir, porque es el techo de la familia. Y la hipoteca es la herramienta que el mundo ha empleado para ello, para acceder. Si no tenemos moneda y no permitimos que la moneda que tienen en mira las partes pueda ser efectivamente mercancía de los contratos, entonces no hay más acceso a la vivienda digna por vías lícitas y a través del crédito. Estaremos pensando en otra cosa.
Eso es lo que tenía para decirles hoy. Para la clase que viene, si me quieren hacer alguna pregunta, encantado de contestarla. Si no, les comento que para este viernes, o sea, pasado mañana, vamos a tener esa clase más abierta. Espero que participen, espero que aprovechen la oportunidad para hablar, porque el abogado podrá no saber derecho, pero mínimamente debe saber hablar. Y bueno, aprovechen esa oportunidad. Me gustaría que estén todos presentes, verle las caritas, y me gustaría que sea una clase enriquecedora para todos, incluso para mí. Tengo entendido, porque así lo pedí, que el horario de esa clase no va a ser porque un viernes a las 8 de la noche tener que sentarse, u 8 y pico, tener que sentarse a escuchar al profesor de reales o del que sea, no es muy edificante, que digamos. Entonces pedí que sea más temprano, en salvaguarda del ánimo de ustedes y del mío también, y que sea más o menos alrededor de las 6 o algo así. Se van a poder informar a través de los canales respectivos que ustedes utilizan, y yo también. Así que nos vemos pasado mañana. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer acerca de lo que vimos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo? Díganmelo ahora, porque... Le consulto, doctor. Sí. ¿El trabajo lo hacemos solo para hablarlo oralmente o también lo hacemos por escrito para entregar? No. Es simplemente una posición. Si ustedes quieren tener una ayuda a memoria, una constancia, yo no voy a poner el más mínimo recaudo, ni reparo. Pero... Más que nada porque hicimos un grupo con algunos compañeros y compañeras, pero algunos no van a poder estar presentes porque tienen que cursar otras materias ese mismo día y no queríamos que pareciera que no participaron tampoco. Viernes tienen que cursar muchas materias. Los viernes tenía entendido que los profesores salen corriendo los viernes y no les gusta dar clases. Pero bueno, yo voy a estar. Y bueno, creo que va a ser alrededor de las 6 o algo por el estilo. Perfecto, yo también voy a estar. No tengo ningún problema en que ustedes tengan una ayuda a memoria, pero a mí no me tienen que entregar nada. Lo que yo voy a valorar, porque lo hago por eso, fundamentalmente, para que sea una clase divertida, abierta, bueno, diferente, que se parezca más a un posgrado que a un grado, en homenaje a que, bueno, van a dar el examen final, el parcial que va a cerrar esta cursada, y bueno, es simplemente orar. ¿Mm? Muchas gracias, doctor. No hay por qué. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Gracias.